Buenas tardes con todos. Siguiendo con las celebraciones por los 50 años de las facultades sociales, Sofía quiere agradecerles por asistir al evento del desarrollo y debate de perspectivas antropológicas. En esta mesa se buscará incentivar la reflexión de la academia antropológica en torno a las distintas posiciones frente a la relación entre la teoría antropológica y la antropología aplicada. Con nosotros se encuentran tres profesores de esta casa de estudio: Norma Correa Este, Magíster de Políticas Sociales y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science y docente de esta facultad; Alejandro Díaz Hurtado, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, así como docente y jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Y finalmente Eric Pozo Budeque, magíster en Antropología por la PUC y docente del Departamento de Ciencias Sociales de esta facultad. La dinámica del debate será la siguiente. Habrán tres preguntas a las cuales primero Eric Pozo, después Norma Correa y después Alejandro Díaz responderá sucesivamente, y de ahí pasaremos a la siguiente y así a la tercera y última pregunta. La primera pregunta que les planteamos a nuestros ponentes es: ¿cómo responde la academia a los cambios laborales generados por la proliferación de proyectos de desarrollo? Empezamos con él. Aquí no respondemos las tres segundas mejor. Sí, para allá. Ya, entonces le daremos cada uno 20 minutos alrededor, y de ahí pasamos a las preguntas generales. Entonces les doy las otras dos preguntas para que se puede decir que la antropología ha asumido el imperativo del desarrollo, y si es así, ¿cómo está incorporado a la práctica profesional? ¿Y qué posición tiene con respecto al debate sobre la antropología para el desarrollo y la antropología del desarrollo? Empezamos con... Ya, a ver, estaba intentando escribir algo, pero no lo he logrado. Porque además en una mesa anterior de Vida Entropía me parece plantear un tema similar del desarrollo y la antropología y la teoría. Me parece que es una preocupación constante, no solamente entre ustedes, gente de pregrado, sino en general, ¿no? También los propios antropólogos profesionales, siempre el tema del desarrollo está presente ahí. Entonces, ante la primera pregunta, ¿cómo responde la academia a los cambios laborales generados por la proliferación del propio desarrollo? Bueno, la respuesta es simple: adaptándose. La antropología se adapta. Se puede decir que la antropología ha asumido un rol imperativo en el desarrollo, etc. Yo creo que la antropología empezó a asumir un poco la agenda del Estado. La agenda que plantea el Estado y tanto de políticas públicas, políticas sociales, etc. Y entonces la antropología ha intentado tomar esa agenda por una razón que me parece práctica y sumamente razonable. Hay fondos de investigación ahí. Entonces, y ese es un tema que también me gustaría tocar, que son los fondos de investigación. ¿De dónde sale la plata para investigar? Entonces, no es coincidencia que la antropología puede estar en correlación con el Estado, que no está mal en principio. No estoy diciendo que eso está mal, sino que, digamos, si tendría que responder en breve a esa pregunta es si pues ha habido una especie de cooptación del Estado sobre temas que la antropología ha intentado responder: la interculturalidad, la salud, etc. ¿Qué alternativas al desarrollo se pueden proponer? ¿Tiene la antropología algo que aportar? Es evidente que sí, que tiene que aportar, pero no sé si precisamente la cuestión sea una alternativa que proponer, sino más bien habría que poner en paralelo un desarrollo que podríamos llamar la cientificidad de las ciencias sociales y de la antropología en particular, es decir, no un divorcio entre ambas cosas. Y al final quisiera terminar justamente mostrando que no se trata de dos cosas divorciadas, sino que más bien ambas deberían partir de un mismo principio. Bueno, entonces, en breve, ¿no? La antropología se adapta, hay una agenda del Estado que asume un poco la antropología, y bueno, más que plantear una alternativa, habría que plantear una cuestión paralela que desarrollar fuertemente. Entonces, desglosando un poco las preguntas, desde mi punto de vista, me parece que por un lado está el campo laboral y por otro lado lo que podríamos llamar la lógica de los proyectos de desarrollo, que no necesariamente son la misma cosa. En cuanto al campo laboral, estudiar antropología y luego ser antropólogo no es necesariamente
cuestión de continuidad. Uno puede estudiar antropología y con esa base dedicarse a diversas actividades laborales, ya sea en instituciones públicas, privadas o en ONGs. Cuando uno elige estudiar antropología y además dedicarse a ser antropólogo, entonces me parece que las cosas son distintas y también un poco complicadas en el contexto peruano, si se quiere. Porque si se quiere asumir el reto de hacer antropología, bueno, entonces hay otros caminos que satisfacer, ¿no? Digamos, hay un derrotero académico que satisfacer, que tiene que ver con grados universitarios, que tiene que ver con publicaciones en revistas indexadas, etc. Que no necesariamente son los requisitos que te piden para ingresar a un campo laboral que implique el desarrollo, por ejemplo. Tus publicaciones indexadas son valiosas, pero también son valiosas tus coordinaciones en proyectos de desarrollo, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos has coordinado? ¿O qué proyectos has elaborado y te han aprobado? Entonces son dos dinámicas distintas. Ahora, desde el punto de vista de la lógica de los proyectos de desarrollo, de las pocas cosas que yo conozco sobre el asunto, con muchos amigos que trabajan además en ONGs, siempre me comentan que cuando logran tener un fondo para aplicar un proyecto, tienen que gastar toda la plata y gastarla justificadamente. Entonces no siempre la plata se gasta de buena manera, pero en todo caso, el gastar la plata justificadamente podría ser hacer desayunos de trabajos opíparos, traslado de gente a Lima, gasto en hoteles, porque hay que justificar el dinero que se tiene, incluso promover alguna que otra publicación, etc. Ahora, desde otro aspecto que también puedo ver de este lado de los proyectos de desarrollo, no estoy hablando en sí de los proyectos, no estoy hablando de lo que está alrededor de ellos, la gente que está alrededor de ellos. Tiene que ver con los honorarios de los coordinadores de proyectos, que, bueno, un coordinador de proyecto tiene honorarios en tanto que haya proyectos que coordinar, ¿no? Sin proyectos no hay sueldos, sin proyectos largos o duraderos no hay sueldos largos o duraderos, y sin embargo los gastos corrientes de la canasta familiar de un coordinador no se detienen. Hay que pagar escolaridad, hay que pagar luz, servicios, etc. Entonces, que es curioso que para muchos de los que trabajan en ONGs, que implementan proyectos de desarrollo y que por lo general tienen la convicción de estar haciendo algo bueno, no obstante, estas mismas personas no gozan de una seguridad laboral y muchos de sus derechos laborales no son respetados, no están en planillas, no tienen seguro de salud, no tienen un horario fijo de trabajo, etc. ¿No? Entonces, como ven, o sea, si uno podría pensar que el campo laboral de la antropología está abundantemente propensa en los espacios de ONGs, es verdad, pero eso no quiere decir que haya una seguridad laboral en el sentido de derechos y etc. Ahora, por otro lado, uno puede decir, bueno, hay que trabajar para el enemigo entonces, ¿no? Es decir, en industrias extractivas y estas cosas. Al respecto, me gustaría dar dos anécdotas. Un antropólogo francés ya viejo, en una conversación sobre los antropólogos consultores para las industrias extractivas, no lograba entender cómo en el Perú uno podría ser antropólogo y consultor de industrias extractivas al mismo tiempo, y su incomprensión se resumió en la siguiente sentencia: esos antropólogos son unos mercenarios. Bueno, digamos, podría ser la postura radical, pero desde otro lado, y esta es la segunda anécdota, la hija de un afamado antropólogo de izquierda volvió al Perú luego de cursar sus estudios de posgrado en el extranjero. Queriendo satisfacer la expectativa de su padre, buscó trabajo en una ONG ambientalista y militante. No pudo encontrar una que pueda satisfacer los derechos laborales mínimos que ella demandaba, honorarios, seguros, etc. Hoy trabaja como relacionista comunitario en una empresa extractiva. ¿Por qué? Porque allí no solo le cubren los derechos laborales, sino que además su sueldo le permite sostener una canasta familiar, pago de servicios, escolaridad, etc. Entonces se plantea también el dilema de, bueno, uno puede criticar dónde ejerce el antropólogo la profesión, pero al mismo tiempo uno a veces por la juventud, a veces por el entusiasmo propio de la edad, no
piensa ciertas otras cosas. Bueno, ¿qué tiene que aportar la antropología? Me parece que cada vez más la preocupación, como dije, de los antropólogos está centrada en lo que podríamos llamar la agenda del Estado. Para ser más preciso, de las políticas de los gobiernos. Evidentemente no estoy diciendo que la antropología no deba preocuparse por temas estatales, pero distinto es que su preocupación debe estar pautada por ello. Pienso, por ejemplo, en las industrias extractivas y todo lo que deriva de ellas, la educación y su impronta intercultural, los problemas de la democracia, los programas sociales, los servicios de salud, la ley de consulta previa, etc. Es verdad que muchos de estos temas fueron visibilizados precisamente como temas que están formulados por el aporte antropológico, y eso pasó justamente porque la antropología poseía su propia agenda de investigación. Muchos de nuestros colegas son funcionarios públicos y afortunadamente hay cada vez más espacios para ellos en instituciones públicas. No obstante, hay una delgada pero fundamental línea de diferencia entre contribuir a la gestión del buen gobierno y hacer de la gestión el centro de nuestras preocupaciones antropológicas. Es una cosa que ya dije antes. ¿Qué implica que la antropología pueda desempeñarse con una agenda propia? Implica que la antropología vuelva a afirmar su estatus de ciencia social tan venida a menos, y reafirmar su estatus de ciencia social no relega el desarrollo a un nivel inferior, sino que al contrario me parece que el desarrollo en tanto disciplina aplicada puede estar en paralelo de esta ciencia, pero para eso, y acá con esto termino, es que ambas deben partir de un punto que es contar con presupuestos que le permitan independencia de acción. ¿Cierto? Tanto la antropología, en tanto ciencia, podemos discutir en qué medida puede ser ciencia o no, etcétera, es otro tema, puede salir en el debate si quieren. Pero al mismo tiempo el desarrollo, si no quiere depender entonces de financiamiento, que al fin y al cabo los honorarios están conectados a ellos permanentemente, necesitamos independencia económica, ¿no es cierto?, para hacer proyectos que no estén solamente regidos por variables que hay que cumplir, imperativas que de repente no se aplican a ciertas realidades, y la antropología como disciplina científica que pueda también tener un financiamiento y un honorario que te permita pensar y hacer investigación. Me parece que hay que iniciar ese camino de la antropología como ciencia social, y eso tiene que ver con plantear una agenda de investigación liberada, lo que no quiere decir contrapuesto de la agenda del Estado, y me parece que espacios como este permiten comenzar con los primeros trazos de esa vía. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y felicitar a los organizadores, al colectivo alrededor de Entropía por, yo creo que seguir tratando estos temas que, como ha recordado Eric en su digamos, exposición, se vienen de alguna manera conversando, ¿no?, en diferentes espacios. Yo quisiera empezar haciendo algo que considero que es un ejercicio antropológico necesario, ¿no? A mí, alguna vez no me acuerdo si fue Elisa Canepa o quizás Alejandro Ortiz cuando él dictaba, yo estudié, como saben, yo estudié acá en Antropología de Victoriado, acabé en el año 2004, nos decía, ¿no?, que era muy importante, ante todo, explicitar desde dónde uno habla, ¿no? Entonces yo no voy a decir desde dónde hablo yo, ¿no? Yo soy profesora acá de antropología, como saben ustedes, ¿no?, varios han sido mis alumnos, pero desde yo qué tipo de estudiante de antropología era, ¿no? Si es que hacemos un paralelo, ¿no? Yo era de los estudiantes que tempranamente me interesó el desarrollo. El desarrollo me interesaba como una posibilidad de mejorar el entorno, ¿no? Y esto, digamos, era justamente en el transcurso de mi formación profesional. Yo sé de paso, yo soy una migrante en literatura, yo quería ser literata, la razón por la cual yo desistí de literatura, porque yo sentía que me interesaba tener un trabajo con más conexión con el entorno, con la gente, con los profesores, y así como yo llegué a antropología con ese interés, y lo que la carrera me ayudó a mí, lo que yo aprendí, es a tener una mirada reflexiva y crítica del proceso, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no?, interesada por el tema de desarrollo, pero con la formación crítica que me da mi disciplina, es que yo entro al mercado profesional con la clara intención de seguir especializándome en esa dirección, y yo de alguna manera a lo largo del tiempo
yo me he desarrollado en espacios que han sido de investigación, de gestión y de implementación, ¿no? Entonces conozco estas tres esferas, obviamente tengo mucho que aprender, pero he logrado adquirir cierto de alguna manera experiencia, sobre todo trabajando en espacios donde los antropólogos no somos ni mayoría y ni la voz cantante, y donde tenemos que de alguna manera aprender a comunicar nuestras preocupaciones en una terminología que sea comprendida por los demás, sobre todo porque muchas veces, en lo menos es, como les digo, siempre yo estoy acá entrando en el reducto de mi experiencia, nos toca de alguna manera argumentar sobre temas donde o no hay consenso o donde no tenemos quizás la suficiente evidencia para justificar por qué tal curso de acción debe ser así o así, o porque más bien la evidencia que poseemos puede no necesariamente estar bien posicionada en la jerarquía de conocimiento imperante. Ahora, acá básicamente estoy hablando de digamos, de evidencia cualitativa, que todos sabemos es fundamental, y yo soy una activa defensora, pero también es cierto que todavía persisten algunos espacios donde la evidencia cualitativa no necesariamente es considerada de igual valor que la cuantitativa, y ese es un problema, creo yo, de la misma manera como nos hemos entrenado, como nos entrenamos metodológicamente en el Perú, ¿no? Entonces, eso, digamos, como marco. Ahora, yendo al asunto específico, digamos, a las preguntas en específico, ¿no? Yo voy a empezar por aquella que es si se puede decir que la antropología es unida al imperativo de desarrollo, pues es así como se ha incorporado a la práctica profesional y a la producción académica. Yo creo que acá, de plano, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es de alguna manera, relación entre la antropología y el desarrollo como ámbito de estudio, ámbito de análisis, ámbito de desarrollo teórico, y otra cosa es la forma como los antropólogos de diferentes generaciones y trayectorias en el Perú, en la Católica de San Marcos, nos hemos vinculado con el mercado laboral asociado al desarrollo, ¿no? Entonces son dos procesos paralelos, pero que nos plantean preguntas distintas. ¿Por qué? Si es que nos centramos en el primer punto, que es esta relación entre antropología y desarrollo como ámbito de estudio y el desarrollo como objeto de estudio, ¿no? Vemos que la antropología no solamente ha dicho mucho al respecto, sino que tiene una relación muy antigua, ¿no? Justo ahora antes de empezar, nos recordamos con Alex también estos digamos, viejos eventos de historia antropológica que seguramente ustedes verán bueno, ya no se llaman cursos de pensamiento, ¿no? Ahora se llaman, en algunas de sus teorías, ¿no? Cuando ustedes ven esta etapa, ¿no? De la antropología colonial, si es que, digamos, uno trata de ver eso con gafas contemporáneas, se dan cuenta que muchos antropólogos eran asesores de gobiernos, ¿no? Cumplían un poco ese, digamos, el rol que de alguna manera cumplen los asesores hoy en día, ¿no? Facilitaban procesos, en fin. Entonces, nuestra relación es antigua, ¿no? Con el asunto, pero lo cierto es que, de alguna manera, llegada, digamos, superado el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la configuración de actores que determinan qué es el desarrollo y dónde se trabaja el desarrollo cambió mucho. ¿Por qué? Porque aparece pues todo el sistema de cooperación internacional, de lo cual volveré más adelante. Entonces, para, digamos, cerrar la idea de esta primera línea que les contaba de la antropología y desarrollo como ámbito analítico, académico, y de reflexión permanente, yo creo que es fundamental incrementar la producción en esa dirección. Desde América Latina hemos dicho poco al respecto. En América Latina somos muy buenos haciendo casuística, lo cual es necesaria, pero requerimos entrar en ese debate por una cuestión muy sencilla. El grueso del corpus teórico que hay de antropología y desarrollo, ustedes se dan cuenta, lo han visto en su curso de pregrado, y en el momento del y ahorita en el posgrado de antropología y desarrollo, es un corpus teórico que viene de experiencias principalmente en la antropología americana. No exclusivamente, pero principalmente. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Eso quiere decir que ahí hay, digamos, un espacio, ¿no?, por cubrir desde lo que son los propios procesos, experiencias y desafíos que enfrentó la antropología por estas latitudes, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento. Otro elemento bien importante es que también entender cómo la misma idea de desarrollo ha ido transformándose muy rápidamente, y hoy sobre todo en el transcurso de los últimos 20 años aquí en el Perú, ¿no? Entonces, digamos, ustedes mencionan habían mencionado en las preguntas, ¿no? Esto del proyecto de desarrollo. Yo cuando vi esa terminología me llamó mucho la atención. Los proyectos de desarrollo son cada vez menos significativos en la gran esfera de desarrollo. Porque, precisamente como bien ha señalado Eric, han entrado, digamos, para el caso peruano, actores como los estatales, ¿no?, que ya hablan un lenguaje distinto, no hablan un lenguaje de proyectos de desarrollo, ¿no?, un lenguaje de políticas públicas en sus múltiples variedades, ¿no? Pero también está algo que nos olvidamos normalmente, pero es que es central, que es cómo a nivel transnacional, ¿no?, los discursos sobre desarrollo se han ido transformando y cómo van apareciendo actores distintos, de los que conocemos más o que ubicamos más en ese, digamos, cuadrado
como pueden ser, digamos, organismos multilaterales, como por ejemplo ONGs, que en realidad las que más influyen son las que son las transnacionales de las ONGs, CAE, OFN y afín, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es muy importante entenderlo desde un punto de vista de economía política, porque es finalmente el ecosistema desde el cual se generan no solamente las oportunidades de trabajo, sino el tipo de temas que se van poniendo en la agenda, ¿no? Y como saben ustedes, es un tema, digamos, que realmente es para la reflexión, a veces el problema con el desarrollo es que, o el debate, y acá meto yo, y además acercar tanto a los académicos como a los que hacen el trabajo aplicado, a veces guiado por modas, ¿no? Y eso tiene una explicación sobre la cual voy a volver más adelante, ¿no? Ahora, yo honestamente les digo, sobre esta distinción entre antropología pura y aplicada, yo la verdad es que yo nunca me he sentido muy cómoda con esa distinción, porque yo creo que nos plantea un problema de fondo. Esa es una discusión que viene de la experiencia, no veo más les digo, de antropólogos, principalmente del hemisferio norte. Obviamente es importante, lo estudiamos en los cursos de desarrollo, no es parte fundamental de lo que tenemos que saber. La pregunta de fondo para mí siempre ha sido, ¿eso qué significa para contextos como el de nosotros? Donde esa frontera, honestamente, es bien difícil de marcar, ¿no? Y yo honestamente creo que a veces esas discusiones, sobre todo el tipo de discusiones que uno ve a veces a nivel de pregrado, no, a veces los estudiantes quieren encajar en algún modelo o en otro, ¿no? Yo siempre les digo, tráiganme un antropólogo puro para tomar una foto, tráiganme un aplicado para tomar una foto y hablamos. Es bien difícil, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy, digamos? ¿Esto qué nos lleva? Digamos, lo voy a decir muy claramente. Yo creo que a veces esa distinción, de la cual tenemos que aprender y tenemos que conocerla, y por eso ustedes la estudian, a veces nos ha llevado a preocuparnos más por nuestras diferencias que centrarnos en lo que nos conecta, ¿no? Más allá de los diferentes espacios profesionales donde los profesionales de antropología se desarrollen. Y yo quiero que recuerden esta idea, vamos a volverlo más adelante, yo quiero enfatizar la importancia de fortalecer los canales comunicantes, porque el contexto en el cual se tratan ahora temas de interés antropológico se ha transformado muchísimo. Volveré sobre esa idea. El tema de cómo responde la academia y los cambios laborales generados por la proliferación de proyectos de desarrollo, así tal cual está planteada la pregunta, como les dije. Yo no creo que el problema sea la proliferación de los proyectos de desarrollo, que dicho sea de paso están cada vez en vías de extinción. Las ONG son un mercado decreciente, pero efectivamente aparecen otros factores y se espera de alguna manera que el profesional en desarrollo adquiera ciertos saberes y la tendencia, digamos, en los últimos 10-15 años ha sido que esos saberes se acerquen a los registros tecnocráticos, ¿no? Y que esos saberes te lleven a, de alguna manera, marcos de otras disciplinas, ¿no? Digamos, en el caso que interesen los temas, pues tienes que entrar, ¿no? Voy a poner un caso muy concreto, ¿no? Y adelantando el ejemplo. Con el tema indígena, sabemos hoy, digamos, que desde la promulgación de la ley de la consulta previa, ¿no? Y eso lo saben muy bien quienes han venido trabajando en Amazonía muchos años, la problemática indígena tiene un posicionamiento en la agenda pública, bueno, yo no sé si único, pero sí bastante diferente a lo que era algunos años antes, ¿no? Vemos que es un asunto no solamente de preocupación sectorial, es un asunto de agenda del Estado. Mi impresión, ¿no?, es que el debate público y el debate especializado que hay en el Estado sobre consulta previa cada vez más tiene un registro legalista. Y el asunto, o sea, y no es que esté malo que tenga un registro legalista, sino que ahí supone dos desafíos para los antropólogos. Primero, que no necesariamente los manejamos, eso por supuesto lo harán quienes les interesan esos temas y tendrán que aprenderlo. Y segundo, que de alguna manera puede cerrar el debate algunos códigos que, si bien son importantes, no son los únicos. Entonces, por ejemplo, en el largo debate de la representatividad de la consulta previa, y a quién consulta, a quién no, o sea, más allá de la normativa y más allá de, digamos, la metodología del proceso, hay preguntas más de fondo, ¿sí o no?, sobre cómo han ido cambiando las ideas técnicas del Perú, donde los antropólogos claramente tienen algo que aportar, porque es lo que la antropología ha venido trabajando hace muchísimo tiempo, pero a veces no tenemos una voz tan clara, por varias razones, a veces porque no se sabe que tenemos expertise, a veces porque no necesariamente hay un interés por llevarlo a otros espacios, ¿no? Pueden ser ambas cosas, pueden ser también otras, ¿no? Ahora, en cuanto a el tema de cómo la academia se ha adaptado a los cambios laborales, a ver, acá siempre hay un tema que me acuerdo que discutíamos mucho cuando yo era estudiante, ¿no? Que era, porque justo a mi generación, yo entré acá en especialidad en el año 2001,
éramos la generación que entró cuando todo el tema del sector minero, las constructoras mineras estaban pues, eran como que una gran fuerza. Hoy día sigue siendo un empleador importante, ¿no? Pero era de alguna manera en ese momento, digamos, una novedad al menos para el contexto, ¿no?, de científicos sociales. Y había puesto esta discusión, y me acuerdo que en estas, ¿cómo se llama? Ya me olvidé, cuando se juntan los estudiantes, los profesores, claustros, ¿no? Teníamos preguntas y Alex, por ejemplo, decía, claro, no podemos subjugar la formación a las modas del mercado, lo cual, digamos, ahora yo que soy docente comparto ese punto de vista, ¿no? El tema es que tenemos que también entender, más allá del mercado, cómo se ha ido transformando el contexto en el cual el antropólogo no solamente se inserta en el mercado laboral, sino se inserta con el debate, con la esfera pública, ¿no? Y ahí viene un tema que, a lo menos de mi particular punto de vista, yo sí creo que es un desafío distinto de su generación frente a la mía, que ustedes enfrentan un mercado laboral, si cabe el término, donde van a tener más competidores. Van a tener más competidores no solamente porque ha incrementado, aunque probablemente es un efecto temporal, el número de gente que estudia antropología o política, sino porque hay otras especialidades, ¿no?, que en mi época no existían, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Que hay una necesidad, yo creo, de más bien empezar a examinar nuestra formación en sus fortalezas y, por supuesto, también complementar aquello que se requiera, pero ser muy conscientes de los activos que tenemos los antropólogos en ese proceso de vinculación con el mercado, ¿no? Y un activo muy importante que tienen ustedes son tres cosas, que quizás ahora, digamos, no la tengan tan presente, pero yo les garantizo, les puedo apostar que lo van a tener más claro de acá a 3 años, cuando salen de la carrera, que es, número 1, esta es una especialidad que les da una formación, digamos, en teoría y en antropología básica, que quizás, digamos, básica en el sentido que, digamos, aludiendo a lo fundamental, a lo que tienen que saber, porque es, digamos, clave como ya como antropólogos, y es bueno, y ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes vayan a estudiar en otros espacios, sea aquí o, en fin, en otros lugares, se van a dar cuenta que eso les va a dar a ustedes, digamos, herramientas que tienen que saber usar. Otro elemento es la formación metodológica y la centralidad de trabajo de campo. En un contexto donde los ofertantes de trabajo de campo son realmente muy diversos, ¿no? Por supuesto no hacen trabajo de campo etnográfico, pero ahí pues yo creo que es reto de los antropólogos transmitir claramente, ¿no?, a tus empleadores por qué un trabajo etnográfico en determinados contextos sería conveniente y por qué no. Entonces yo creo que también, como les digo, hay un proceso dual en reconocer nuestros activos profesionales y cómo se conectan a estos, digamos, nuevas demandas del contexto, ¿no? Pero también entender, ¿no?, que en la mayoría de los casos, a no ser que trabajes en el Ministerio de Cultura, que hay muchos antropólogos, ¿no?, en la mayoría de los casos normalmente va a ser en minoría, ¿no? O a no ser que, digamos, trabajes acá pues en el departamento social, pero, o sea, normal, al menos en mi humilde experiencia ha sido así. Entonces, como vas en minoría, ¿no?, te toca tratar de comunicar lo que sabes y defender tus puntos de vista, ¿no?, de un modo pues que sea también comprensivo para los demás, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, digamos, en el caso de mi trayectoria personal, ¿no?, que digamos, me he interesado por los temas de política social, donde los antropólogos somos realmente muy escasos, somos minoría. Es un mundo donde hay muchos economistas, entonces a mí me tocó aprender, ¿no? Aprendí lo que pude, me toca aprender mucho más. Me ha sido útil, por supuesto que me ha sido útil, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que he aprendido puedo de alguna manera sostener mejor la validez de determinadas recomendaciones o hallazgos que yo quiero defender, ¿sí? Ahora, yendo rápidamente, como tengo la menor idea cómo vamos de tiempo, yo soy pésima para estas cosas, ¿cómo vamos? 5 minutos, ¿no? El tema de alternativas de desarrollo, en fin, ¿no? A ver, más que alternativas de desarrollo, porque también acá acuérdense, cuando uno la alternativa de desarrollo pues puede entrar desde Suma Casuaya, en fin, 20 cosas más, ¿no? Yo creo que hay que más bien, digamos, continuar reflexionando, porque es una reflexión que han tenido los antropólogos de múltiples generaciones. Imagínense ustedes, la gente que estudió acá antropología en el 70, el proceso de la reforma agraria, o sea, se planteaban solamente preguntas parecidas, pero en otro contexto, ¿no? Entonces, yo creo que la antropología tiene un deber, yo diría, en, digamos, 3 elementos, ¿no? Antropología, gente que trabaja en desarrollo, acá me refiero, ¿no? Primero, ser alertas y críticos de recetas o soluciones mágicas a problemas complejos, ¿no? Pero con evidencia y con conocimiento de los procesos. Yo les voy a dar, por ejemplo, una experiencia que estoy viviendo en estos momentos, ¿no?, donde estoy en un proceso vinculado a una entidad estatal, cuyo nombre no voy a decir, pero que básicamente consiste en determinar qué tipo de prestaciones, si es que vale dar determinado tipo de prestaciones sociales en zonas indígenas cercanas a reservas o incluso eventualmente en reservas, ¿no? Lo cual es una discusión tremendamente complicada,
¿no? Y yo, digamos, en lo personal como antropóloga, mi opinión original e inicial es decir, no, o sea, hay otros instrumentos, ¿no? Esos no son los instrumentos, pero esto no es un asunto solamente pues, de opinión o de sentir, ¿no? Sino de generar evidencia y generar información, y en el caso de ese tipo de trabajo mucho importa la experiencia comparada, ¿no? Para poder defender tu punto de vista, ¿no? Ahora, esto de ser alertas y críticos tampoco quiere decir caer en la crítica fácil, o lo que digo a veces ser criticón, ¿no? Porque si es que, digamos, te interesa, ¿no?, entrar a este tema, digamos, el tipo de cosas donde combinas investigación con aplicación, con influencia, normalmente te van a pedir que elabores propuestas, que es algo medio complicado de hacer porque pueden ser buenos deseos, como decir que el cielo es gris, ¿no?, y que acabe la pobreza en el Perú, ¿no?, que son realmente las peores, ¿no?, porque no están diciendo nada, o, digamos, hacer cosas más específicas que realmente puedan ser usadas, ¿no? Y eso pues requiere también entrar en ese, no solamente código de lenguaje, sino también requiere ponerse en una posición que es muy complicada, que es priorizar temas, delimitar, ¿no? Y bueno, y obviamente todo esto pues en el marco de la ética profesional, ¿no? Otra cosa que me parece bien importante, sobre todo en momentos que la cultura está de moda, lo indígena está de moda y en fin, yo creo que es chamba el antropólogo, es el profesional llamado a ponerle el padre, para decirlo en términos coloquiales, al esencialismo, en sus múltiples variedades, el esencialismo bien intencionado o el esencialismo conveniente por razones políticas, ¿no? O sea, el momento que, por ejemplo, y como les digo, como la cultura está de moda, ahora, digamos, es bien interesante, ¿no? Ya no es quizás como algunos en tiempos anteriores donde uno tenía que argumentar por qué la cultura es importante. Ahora, en realidad, no en todos los espacios, depende mucho de qué sector estés tratando, pero yo diría que los sectores sociales todo el mundo dice que la cultura es importante, o sea, no tienes que convencerlo. Más bien tu chamba es decir, ok, no culturicemos la agenda, ¿no? O marquemos claramente una diferencia analítica en situaciones que pueden ser atribuibles a circunstancias, variables culturales y otras que se explican por otras razones que tienen que ver con X asuntos, capacidades, o lo que fuese, ¿no? Pero que no son atribuibles a la cultura, y la cultura, porque yo soy de las que pienso que el momento que terminamos usando la cultura para explicar todo, no explica nada, pierde valor, pierde rigor como concepto, y yo creo que también los antropólogos nos metemos cabe sin querer queriendo, ¿no? Y ya para ir finalizando, una breve reflexión sobre el ecosistema de investigación. Por razones profesionales, a mí me ha tocado, digamos, trabajar, ¿no?, de manera muy cercana con los principales donantes de investigación en el Perú, ¿no?, que son de alguna manera responsables, y hay que decirlo con todas sus letras, que exista investigación en social en el Perú, la cual ha sido poco financiada o no financiada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, hablemos pues de actores como IDRC de Canadá, la Fundación Ford, o sea, son actores que acompañan a los científicos sociales del Perú, el más antiguo es del 60, y de ahí, digamos, han continuado varios más. Hago esa ilustración un poco para darnos cuenta en qué ecosistema finalmente se produce investigación en el Perú y por qué la pregunta por la independencia, que me parece importante, tiene otras aristas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una academia que, como les digo, no es financiada por fuentes estatales, y ahí también habría que hacerse la pregunta hasta qué punto debería hacerlo, ¿no? Yo sí, y en eso sí yo comparto, digamos, de una manera la preocupación expresada por él, que desde el momento que tú ya tienes control absoluto de algún proveedor sobre tu producto, llámese Estado o lo que fuese, pues vamos perdidos. Pero el tema es que esta siempre ha sido una academia muy ligada también a lo que la cooperación ha podido financiar y los temas que ha podido poner en la agenda. Por supuesto que ha habido otros factores también, pero acá me estoy centrando en eso como caso ilustrativo. Entonces es una experiencia muy distinta a lo que pueden tener nuestros colegas en otras latitudes, ¿no? Yo creo que eso nos debería más bien empezar a hacer, digamos, a plantear la pregunta, no que si busquemos otro financiador nacional para ello, ¿no?, sino cómo podemos hacer que la inversión en investigación sea más atractiva para un conjunto diverso de actores, ¿no? Y aquí yo quiero ser muy clara, ¿no?, porque cuando uno hace estas reflexiones, ¿no?, quizás por ahí se puede interpretar, no, que se está criticando, ¿no?, la cooperación. Okay, pues podemos discutir muchas cosas. Hay un, por ejemplo, documento que lo pueden buscar en internet, un señor que se llama Richard Snyder, que se llama ¿Quién define la agenda académica en el Perú? Es un documento que cuando se presentó generó polémica, o sea, y bienvenida a la polémica, pero el tema es que también, y esa es un poco, digamos, un poco dramática historia en los redes sociales, que si no hubiera habido ese tipo de oportunidades, muchos trabajos
no solamente nosotros, sino muchos investigadores no se hubieran podido formar y desarrollar. Entonces ahí también hay una pregunta sobre independencia. Lo que pasa es que es más fácil plantearse la pregunta de independencia frente a que no se tratan de sorpresas mineras que frente a la cooperación, incluso la misma dinámica universitaria, ¿no? Bien, gracias. Yo no he tomado como guía las preguntas, pero voy a tratar de organizarme a partir de estos cuestionamientos. Comenzaré con, vamos a decir así, primero estableciendo el punto de enunciación, luego hablando un poco de mi lectura de cómo están planteando la pregunta y después trataré de responderlas en la medida de esta interpretación. ¿Sabían ustedes que Alfred Metró fue el gran asesor del UNESCO para los temas de desarrollo en América Latina? ¿O sabían que Alfred Kreger, entre sus funciones extraacadémicas, firmaba certificados de integridad para la reducción de pago de impuestos de indígenas americanos? ¿O sabían que el director general de la reforma agraria del Perú fue Mario Vázquez, un antropólogo, una de las primeras generaciones de San Marcos, ¿no? Pero parece que lo parece. ¿Ya? Pero tener una idea del espacio del... El punto de enunciación que trato de mostrar, que trato de explicar, es este. Existe en la constitución misma de la disciplina una especie, vamos a decir así, de discurso de legitimidad que coloca de un lado la academia y de otro lado la práctica, por decirlo así. Entonces, en el primer mundo, ¿no?, en particular en Estados Unidos, ¿no?, ellos han generado una separación institucional. Entonces hay algunos que hablan de la quinta separación de la antropología, al modelo gringo de identificación, etcétera, hablando de la antropología aplicada como una quinta subdisciplina, porque se han separado tanto de los otros, ¿no?, que ya casi no se reconocen, vamos a decir así, como de la misma tribu. Entonces, pero han separado entonces el espacio de la práctica del espacio de la teoría. El tema es que la teoría sigue siendo lo más noble, ¿no?, lo que dicta los programas de formación, ¿no?, lo que dicta el conocimiento central de la disciplina, en tanto que la práctica es el hermano menor, ¿no?, académico, pero probablemente el hermano mayor laboral, ¿no? Entonces, esta distinción es mucho más clara en el primer mundo que en nuestro mundo, porque en todo el tercer mundo, África, Asia, América Latina, e incluso una parte del primer mundo, los antropólogos en realidad mayoritariamente, ¿no?, trabajan en los dos mundos, trabajan en la práctica, trabajan en la academia, digamos de un lado más que del otro. Uno podría definir esta tensión como un continuo. Entonces la experiencia, como decía Norma, de todos los que estamos por aquí, es que estamos más de un lado o del otro, pero a lo largo de tu vida, ¿no?, has estado, vamos a decir así, moviéndote en esta línea de continuo, ¿no?, entre cosas más académicas y cosas más, vamos a decir así, aplicadas, ¿no? Entonces, y de ahí viene mi pregunta a las preguntas. Cuando ustedes están hablando de antropología del desarrollo, lo que quieren preguntar es la antropología del desarrollo como antropología del desarrollo del, para, lo que quieran, o están hablando del ejercicio laboral, de la academia, la antropología como profesión. O sea, ¿cuál es la pregunta real que está detrás de esta preocupación? O sea, que los antropólogos trabajan para el desarrollo, en el desarrollo, por el desarrollo, o que los antropólogos trabajan en otras cosas que no es lo académico. Yo voy a orientar mi reflexión de este lado, ¿no?, pensando que hay, vamos a decir, la preocupación mayor es no solamente trabajar en el desarrollo, porque pueden haber muchos ejercicios profesionales de antropología que no tienen nada que ver con el curso o la práctica del desarrollo, tienen que ver más bien con el estar allá afuera, ¿no?, o sea, viviendo en el mundo común y corriente que viven todos los seres humanos, ¿no?, indígenas o no indígenas, o sea, para no... Entonces, en ese contexto tendríamos que pensar que hay en efecto también una antropología para el desarrollo y una antropología del desarrollo. Y de hecho, en la antropología del desarrollo hay dos tribus, ¿no? O sea, los críticos del desarrollo, que además en el fondo somos todos, porque todos nos parece muy bien, o sea, lo leemos y decimos sí, pero tiene razón, ¿no? Y de otro lado están los que hacen antropología del desarrollo, pero no preocupándose en criticarla, sino de entenderla como una práctica, como un fenómeno social del mundo contemporáneo. Y a mí personalmente también tiene razón. Es más, me parece, en términos, si yo lo pienso en términos académicos, me identifico con los primeros, y si yo lo pienso en términos prácticos, me identifico con los segundos, ¿no? Entonces, pero por mi propia trayectoria me identifico más con los segundos, ¿no?, porque es muy fácil a veces criticar. O sea, cuando uno sale de aquí y pronto trabaja en una ONG, como en mi caso, es muy fácil criticar, ¿no? Pero otra cosa lo que hay que hacer.
Bueno, dicho eso, antes de seguir diré que yo soy lo que piensa que los proyectos de desarrollo nunca funcionan, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, aunque parezca increíble, siempre funciona. Porque no tiene que ver lo que pasa con el proyecto, sino con procesos que son mucho más amplios que eso. Entonces hay un trabajo muy bonito, creo que es de Moss, que habla sobre que los proyectos nunca fallan, ¿no? O sea, siempre fallan los marcos, ¿no? Fallan cuando el marco ya quedó desfasado. El proyecto en sí mismo es siempre exitoso, ¿no? Porque vas a encontrar siempre una manera de explicarlo. Pero lo cierto, yo he trabajado, por ejemplo, evaluando la experiencia de la COSUDE en el Perú durante 40 años, ¿no? Y el proyecto que ellos consideraron en su momento uno de sus peores fracasos, a la lectura tiempo después resultó siendo el más interesante. O sea, el único que realmente ha generado un cambio durable en la sociedad peruana, que es su proyecto de lecherías y quesos, ¿no? O sea, aquí los quesos del Perú hace 40 años eran unos quesos blanquitos de poca duración, y ahora en todo el Perú encuentras un queso que se llama el queso tipo suizo o andino, que es un queso inventado por los proyectos de los suizos en los años 60, ¿no? Que ahora, independientemente de los proyectos, está en todo el país y hasta en el extranjero, y fue un queso construido profesamente para el gusto de los peruanos, que no les gustaban esos quesos madurados y apestosos que hacían los suizos que trajeron. Entonces, ese es el contexto. O sea, un proyecto puede ser diferentes. Entonces, hay esa antropología para y por. Es un tema complejo, amplio y en que no me parece tan interesante discutir, porque hay un espacio académico simpático para reflexionar, para leer, y que hay que aprender, además. Es parte de las cosas que un antropólogo puede saber y puede terminar haciendo. Cuando pensamos más bien en lo que ustedes llaman el imperativo del desarrollo, ¿cuál es el imperativo del desarrollo? Lo que realmente importa es que la mayor parte de ustedes van a ir a trabajar, vamos a decir así, a la práctica. O sea, la mayor parte no se trata de que se ajuste o no se ajuste. Yo estoy trabajando ahora, viniendo aquí, tengo hace, no sé, semanas, tratando de terminar un texto sobre cómo se enseña el desarrollo de las escuelas de antropología del país. O sea, comparando los planes de estudio, dedicando a los profesores y a los alumnos, ¿no? Entonces, la cosa se puede resumir más o menos así. Los alumnos siempre quieren más formación en desarrollo y en práctica, ¿no? Le llaman por desarrollo, promoción, ya no importa el nombre y la etiqueta que le dan al asunto, ¿no? Entre los profesores existen dos tipos de posiciones. Los que piensan que sí, hay que meterlo. Entonces, algunas escuelas de antropología, como la de Puno, la de Huancayo, hacen un plan de estudios orientado completamente al desarrollo o a la promoción social, como llaman otros, ¿no? Y mientras que hay otros más bien que sienten que esto es una perversión de la disciplina, ¿no? Que está perdiendo la nobleza y por lo tanto hay que reducirlo a su mínima expresión, y si bien hay que conceder lo que piden los estudiantes, no hay que transformarlo tanto. Ya, entre todos extremos estamos nosotros aquí, ¿no? Que tenemos un espacio chiquito, ¿no? para esa formación, solo para que tengan, entrando en el anecdótico. O sea, el curso de técnica de promoción existe porque mi promoción lo pidió, porque ese curso no existía. Y lo pedimos justamente por esa situación. O sea, gente que venía a desarrollo, no teníamos ninguna formación más que porque ni siquiera había proyectos. O sea, dicho de paso, promoción y proyectos fueron al comienzo del mismo curso que hizo espacio de desarrollo. Pero eso era parte de la formación. Entonces, digámoslo así, la formación en desarrollo se limita y se circunscribe a tres tipos de habilidades. La primera es la comprensión del fenómeno, que, como decía, puede tener dos tipos de entradas, ¿no? Entender qué es el desarrollo desde la crítica como dispositivo general de la sociedad, pero también desde qué hacen los agentes del desarrollo, desde los que diseñan las grandes políticas y las ideas y los paradigmas, ¿no? Los que pasan el dinero y es la gente que organiza y diseña los programas, la gente de los proyectos que la operación en los estados, más las ONGs, ¿no? Incluidos los promotores, antropólogos o no antropólogos, ¿no? Entonces este es el dispositivo de desarrollo, lo llama Oliver Sartre. Hay todo un espacio en el cual hay un montón de espacios de la sociedad que están marcados por esta. Entonces, una cosa es aprender qué cosa es el desarrollo, entender. Pero luego están las habilidades prácticas, ¿no? Que en nuestra formación tienen dos tipos, que dicho sea de paso son dos formas tipo de hacer, entre comillas, desarrollo y práctica. Una es toda la parte de diseño, evaluación, seguimiento de proyectos, etcétera, que siempre es considerado una buena habilidad, por eso Norma puede dar fe de esto. Todo el mundo aprecia esa habilidad, o sea, viene muy bien, empezar a hacer proyectos, manejar, perfecto, esto se encaja en cualquier sitio, además, y el que puede diseñar los proyectos mejor. Y si además puede conseguir fondos, ahí se lo evalúo, no.
En fin, todo este universo del diseño es un universo central y hay gente que piensa en el desarrollo es aprender a hacer proyectos, ¿no? Independientemente de si funciona o no funciona, eso es fundamental. Y la otra parte es toda la relación con poblaciones, que tiene en realidad en la antropología dos dimensiones distintas. Por un lado, todo lo que podemos llamar la dinámica de grupos, que tiene que ver con la psicología social, pero también con la psicología y la dinámica de pequeños grupos y con el conocimiento de sociedades distintas y diferentes. Y cómo es que funciona comprender estos grupos desde lo que podrían ser, y algo que nadie usa, sus prácticas de etiqueta cultural, etiqueta social, no el manual de Carreño antiguo, sino cuáles son las buenas maneras, ¿no? Hasta la forma de relacionamiento y por último la comprensión de qué miércoles quiere la gente más o menos, ¿no? Suponiendo que la gente supiera qué es lo que quiere, ¿no? Que no es siempre evidente. Ahora, lo que interesa es que siempre hay una tensión entre esta formación y estas exigencias de la práctica y lo que las escuelas de antropología pueden ofrecer, por una razón muy sencilla. Todas estas son habilidades que por un lado son cognitivas y de conocimientos, pero por otro lado, y de un lado muy grande, son habilidades prácticas, ¿no? Que son muy difíciles de transmitir. Entonces hay una serie de dificultades propias de lo que es transmisible y lo que no es transmisible, y hay cosas que solamente se aprenden en la práctica. En el Congreso de Antropología Aplicada que se hizo, además aquí, durante años, todos dijeron más o menos lo mismo, ¿no? Muy importante, el aporte del antropólogo sirve en las carreteras, en salud, en educación, en las minas, ¿verdad? Nada de esto me lo enseñaron en la universidad. Todos dijeron más o menos unánimemente, incluida no. Entonces, y eso que ya llegó a los cursos. Pero eso es vamos a decir así, eso es un dato de la realidad. O sea, eso es algo que no siempre, o sea, cuando dicen qué significa responder al imperativo del desarrollo, bueno, yo no sé qué quiere decir eso. Ahora, toda esta discusión sobre el desarrollo nos hace olvidar un elemento central, que es que somos antropólogos. Porque allá afuera, en el mercado laboral, hay un montón de sacha antropólogos. ¿No saben qué son sacha antropólogos? ¿Ya? ¿Saben qué significa sacha? ¿Qué son? Sacha quiere decir como, falso, que parece, pero que no es, ¿no? Entonces, y hay un montón de sacha antropólogos, todos estos que trabajan en la etiqueta de sociales, que pueden incorporar a nuestros primos sociólogos y comunicadores para el desarrollo y asistentes sociales, pero también ingenieros de minas, abogados, enfermeras, todos estos que trabajan, y además esto viene de espacios como Madre de Dios, ¿no? Donde, así como los antropólogos son ingenieros de todas partes, allá los primeros son antropólogos, todos los demás son antropólogos, ¿no? Son los nativos los que nos han dado ese nombre, ¿no? Han dicho todos aquellos que vienen de afuera, con un conocimiento de práctica de relaciones más o menos públicas entre el mundo, son sacha antropólogos, ¿no? Para nosotros sacha antropólogos, son casi antropólogos. Entonces, y eso supone una serie de habilidades que por un lado no son propias de la disciplina, pero son igualmente necesarias. Yo tuve hace muchos años que empecé a laborar al SUNAT, entonces fui acompañando a un abogado, entre comillas, a negociar con los hijos, ¿no? Quedé realmente alucinado de la capacidad del abogado para hacer relaciones públicas, ¿no? Impresionante, o sea, era un miserable, desgraciado, sangre y poleador de metelos, ¿no? Pero su habilidad para relacionarse con la población era realmente impresionante. Con un tipo de habilidad de comunicación que ya quisiera cualquier antropólogo, ¿no? O sea, con la capacidad de llegar, de entender, etc. Había todo un tipo de habilitación. Entonces, lo cierto es que hay un mercado muy grande para estas habilidades. El problema está en que muchas veces los antropólogos en el campo se olvidan de que son antropólogos y piensan que solo son sociales. Eso es casi un pecado mortal. Y digo que es un pecado mortal porque la otra parte de la formación, la parte de la formación que no tiene que ver con la práctica, es increíblemente importante para los antropólogos. Porque te da una comprensión de lo que estás haciendo distinta a lo de todos los demás antropólogos. ¿No? Que es justamente lo que yo creo que está en las escuelas de antropología del país desvalorado. El grado de comprensión del antropólogo es muy distinta de lo que puede hacer, vamos a decir así, un relacionista público que viene de la Escuela de Ingeniería de Minas, ¿no? Por más experiencia que tenga, ¿no? Con los mineros de Cerro Pasco, de Guayay, donde quiera. O sea, que significan dos tipos de habilidades, digamos, antropológicas, ¿no? Una es, vamos a decir así, la habilidad relacional.
la capacidad de vincularte, que es algo que los antropólogos aprenden en el campo, a la mano. O sea, nadie, y eso que ustedes hacen por el proyecto, en el campo, en mi época, anda e investiga, ¿no? O sea, más o menos. Y al final, cuando regresas, haz un informe, ¿no? O sea, es por eso que lo que hicimos es cuando regresamos y empezamos a ser profesores, entonces decir, no, ese informe tiene... No. Yo he conocido un montón de informes Bamba, ¿no? O sea, entonces, no se aceptan informes Bamba. Entonces, por eso ahora hay una serie de criterios, ¿no?, construidos para que ese tipo de cosas no pasen con tanta facilidad. Pero hay todo un mundo de las relaciones que es importante. Y es una cosa que además, si yo fuera alumno, exigiría, ¿no? Es decir, uno debería aprender el curso, y además, y eso lo aprendes en el curso de práctica, y en tu trabajo de campo, y las otras cosas que haces, a cómo me relaciono con la gente, ¿no? O sea, digamos así, lo que arruina todas las relaciones interculturales no es el conocimiento del idioma, sino es el conocimiento de las formas correctas de relacionarse. Entonces, los antropólogos, como además somos tan conocedores de los rituales, nos olvidamos todo eso y después no los aplicamos, ¿no? Total, como sabemos que es una invención y una creación social, pero nos olvidamos que esa creación social la gente se la cree. O sea, el hecho de que sea una construcción social no la hace menos real y eficiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es central. Pero lo segundo, y eso es para mí lo más importante de los antropólogos, es comprender que detrás de cualquier tipo de población hay un sentido de la realidad, ¿no?, potencialmente diferente. Entonces, y la comprensión del sentido de la realidad potencialmente diferente es central, porque los antropólogos son, en teoría, los más capacitados para encontrar los límites de esa diferencia. Porque esa diferencia no es absoluta tampoco. Entonces hay una serie de habilidades que vienen de la otra formación antropológica que yo soy de las que pienso que hay que reforzar. A ver, entonces el problema no es cómo te enseñan la práctica antropológica, sino cómo te enseñan a construir los puentes entre la práctica potencial y el conocimiento antropológico, que es para mí, vamos a decir así, el verdadero reto que está detrás de esto de esta vaina. Y dicho eso, para terminar, yo diría que hay como tres espacios distintos que aparecen en las discusiones sobre antropología del desarrollo, etcétera, y que se discute de lo que estamos hablando. Entonces, está la antropología como práctica del desarrollo, entendida como aquella práctica que se orienta a transformar la realidad, por las buenas, por las malas, por las razones que quieras, ¿no?, que trata de introducir un cambio que, como decía, funciona o no funciona. Pero después está la antropología como trabajo, como profesión, de la cual la práctica del desarrollo es un subgrupo, ¿no?, que significa trabajar, por ejemplo, para asignar créditos, ¿no?, del banco, ¿no?, a prestatarios distintos y ver cómo les cobro mejor, qué tipo de crédito les voy a dar, etc., o para hacer trabajo de opinión de mercado, ¿no?, o para hacer relaciones públicas de una empresa minera, relaciones comunitarias. Eso es ejercer profesión, eso no es hacer desarrollo, que supone también un conocimiento y una práctica, entonces no es lo mismo. Y en tercer lugar está todo el espacio de la esfera pública, que no es menos importante que las otras, que tiene que ver con la construcción de consensos, de sentidos, de realidades. Entonces, por ejemplo, a mí me parece escandaloso que todo el tema de la consulta indígena sea un tema de abogados. Y es literalmente un tema de abogados, que tiene que ver con el financiamiento, el camino, e incluso con el diseño del Ministerio de Cultura, ¿no?, que le ha asignado la interculturalidad a los abogados, ¿no?, y el patrimonio a los antropólogos y los arqueólogos, ¿no? Entonces, bajo esa gran división del trabajo, ¿no?, o sea, tiene una serie, vamos a decir así, de perversiones de la realidad, pero la realidad siempre es perversa. Gracias. Vamos a darle unos minutos para que los ponentes hagan unos comentarios finales o reflexiones que deseen, y de ahí pasamos a una ronda de preguntas. Si reflexionamos un poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros ponentes? Yo tengo una para Alex, de los puntos que has mencionado al final, ¿no?, de estas dos cosas importantes que debemos aprender. Una pregunta simple, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos aprender en el pregrado estas dos cosas que tú has mencionado? ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver,
primera cosa que se tiene que hacer, yo no sé si se puede hacer en los cursos, pero se puede hacer, vamos a decir así, en la reflexión de los cursos, ¿no? Tiene que ver, o sea, la formación en antropología, digamos, a ver, nosotros, cuando somos estudiantes, todos hemos sido estudiantes alguna vez, ¿no? Y algunos seguimos siendo estudiantes, por lo menos yo me autodefino así, hay un proceso por el cual uno no se da cuenta cómo va sedimentando el conocimiento. Vamos a decir, hay cosas que cuando ustedes entran en el primer ciclo les parecen nuevas, interesantes, etcétera, etcétera, pero cuando salen, ¿no? Hay muchas cosas que han ido sedimentando y no saben cómo lo hicieron. Hay cosas que al comienzo son descubrimientos y luego son conocimiento común. Entonces, uno de, vamos a decir así, de los éxitos de cualquier escuela de formación es que al final la gente termina interiorizada en un sentido de la realidad que a ti te parece evidente, pero que tú no eres consciente de que el resto de gente, pasando nada más el doctor por otro lado, ya no es igual de evidente. Pero se te ha hecho tan evidente, tan interno, que tú no te das cuenta de lo que sabes. Entonces, eso para mí me parece el verdadero proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando uno tiene una especie de comportamiento de antropólogo automático. Entonces, todos nosotros somos antropólogos aunque no querramos, ¿no? Porque te han formateado el programa para pensar así, ¿no? Y más o menos pensamos así. Vale. El tema es qué tan reflexivo puede ser cada uno respecto de eso mismo. Entonces, eso significa un ejercicio de saber que los NUER o los subivos no son una realidad de texto, sino son una realidad social. Y eso significa, ¿no?, un sentido crítico de lo que has aprendido. Entonces, cuando te pones muy crítico, vas a descubrir que los trabajos antropológicos de los años 40, 50, 60 son increíblemente inocentes. Increíblemente inocentes, por eso que dice Latour, ¿no? Hemos cortado la realidad para entenderla. Entonces yo cuando llegué a enseñar a la universidad, lo que más me costaba era creerme los libros, porque venía de una práctica vinculada al desarrollo. Yo trabajaba en investigación para el desarrollo, ¿no? Que para mí la realidad era, vamos a decir así, una cosa plástica, en el sentido de ser algo móvil, ¿no?, que tiene una serie de sentidos, donde las cosas no son blancas ni negras, ¿no? Ese es el problema del antropólogo en general, es un relativista por definición, ¿no? Entonces, esa es tu principal dificultad. O sea, entonces, el tema está en una reflexión que se hace, vamos a decir así, en los espacios intermedios, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensan que, por ejemplo, no debería haber, yo por mí, no había exámenes, yo haría exámenes de suficiencia anuales, ¿no? O sea, tomo un examen general a ver si han aprendido los 5 cursos que llevan, o sea, o los 10, ¿no? Y a partir de ahí tenemos algo de formación. O sea, yo soy de los que piensa que a fin de cuentas, no está tan mal el asunto, o sea, que han ido la formación no solo avanzando, pero que la formación no es una sumatoria de cursos, digamos. Vamos a decir así, hay un efecto comunidad en el proceso de formación en antropología. Es decir, la suma de todos los cursos juntos es mayor que el impacto de cada curso por separado, ¿no? Entonces, el tema es cómo pasa de ese conocimiento a una lógica de reflexión, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando sobre los NUER y estoy viendo sobre la sociedad de pastores y yo como, ¿qué significa eso? Si yo quisiera pensar sobre esa sociedad, ¿qué cosa es una sociedad de pastores? ¿Qué significa? Incluso, lo interesante de eso es que eso queda más allá de que la sociedad incluso deje de ser una sociedad pastoril. Porque la gente no puede cambiar, ¿no?, de práctica, de entendimiento, de matriz cultural, que siempre es móvil, ¿no?, solamente porque dejó de trabajar y eso y después trabajar en otra cosa. Y así. Es un trabajo de reflexión. Ahora, no sé si lo podemos hacer desde la formación, pero ciertamente tiene que hacerlo cada uno. Yo voy a meter mi cuchara a la pregunta de Luis, para un poco complementar, ¿no?, lo planteado con Alex, por lo cual también quiero decirles que estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que sí, efectivamente, como dice, hay un tema de chip, ¿no? Ustedes adquieren un chip, ¿no?
ya, el tema es cómo lo usas, ¿no? Pero ese chip de alguna manera en tu forma de interactuar, de ver el mundo, te da ciertas alertas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, con un caso completamente anecdótico, y dado que hemos tratado el ejemplo en esta mesa, cuando se promulgó la ley de consulta previa y que el Facebook, ¿cómo podemos decir?, explotaba de optimismo y de likes y de gente hilarante, yo creo que la mayoría de antropólogos estábamos seriamente preocupados porque sabemos, por nuestra formación, por dónde iban a estar no solamente los pollos del problema, sino los problemas elementales de construcción de una normativa de esa naturaleza en el contexto en el cual estaba, ¿no? Con un ministerio realmente muy joven, con una debilidad institucional enorme, y algo que sabemos muy los antropólogos es que con las expectativas no se juega, ¿no? Pueden ser muy peligrosas. Entonces, para ponerles una ilustración de lo que les decía Alex, ¿no? De este chip instalado, más allá de las preferencias políticas, de que estamos todos, digamos, en derecho y en libertad de tener, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta de Luis, yo creo que ustedes, como estudiantes, no, pero normalmente uno escucha esos temas, y si yo recuerdo cómo yo era estudiante, dice, ay, no, pero entonces cambien la parrilla de cursos, metan 5 cursos más, o sea, yo creo que los mecanismos van, yo diría, en primer lugar, por aprovechar mejor lo que tienen en primera instancia, ¿no? Y ustedes tienen dos herramientas muy poderosas en sus manos, ¿no? Una herramienta se llama el trabajo de campo. Ustedes tienen un privilegio, ¿no? Ustedes tienen 2 prácticas de campo, tienen un curso que se llama trabajo de campo, ¿no? Que es una experiencia única. Yo no conozco, y si alguien conoce un caso me lo dice, por favor, yo no conozco otro programa de formación en el Perú que tenga esa intensidad de campo en las ciencias sociales, por lo menos. Huancayo tiene un semestre por... Bueno, Huancayo. Pero es un desastre. Ya. Universidad Católica. Además hay 3 cursos dentro, ¿no? Claro, ¿no? Porque es una especialidad muy orientada a la investigación. Ahora, acá yo creo que todos tenemos claro, porque también hay un tema de jerarquía de valor, ¿no? Así como decía Alex, ¿no? Que es ese tema de la nobleza, igual que no, investigador, es ser noble, puro, interesante, ¿no? Todo lo demás. O sea, yo creo que eso no se sostiene. A veces, sin querer queriendo, los estudiantes reproducen esa jerarquía que, se lo voy a decir con todo caso, son absurdas, porque yo honestamente no creo que un investigador valga más como persona, como individuo, como profesional, que una persona que decide llevar su camino por otro lado. Son caminos distintos. Yo tengo en mi promoción, acá en antropología, una persona que es gerente de créditos en Banco Crédito. Tan antropóloga como yo, solo que ella tomó otro camino. Entonces yo no, o sea, yo no me considero en una mejor jerarquía epistemológica porque yo hago investigación, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, pero justamente, ¿no? El caso de esa persona, y algo que ella siempre dice, cuando uno le pregunta a Carolina, tu jefe de práctica económica, ¿no? Muy buena. O sea, ella pudo haber sido académica si hubiera querido, pero no le interesaba, con su legítimo derecho, tomó otro camino. Y ella siempre dice, lo que yo le agradezco con la Universidad Católica fue el campo. Me sacaron al campo, ¿no? Entonces, esto que suena bonito, en verdad tómenlo en serio, ¿no? Porque a veces nunca faltan, ¿no? Situaciones que quieren estar de viaje en promoción, ¿no? En fin, o esta cosa que, honestamente les digo, en mi época no se veía, yo no sé, tú que los llevas al campo, no sé cómo habrá sido tu experiencia, su incapacidad de conectarse a estos aparatos, o su incapacidad de conectarse en el Facebook, o ese tipo de cosas. O sea, cuando vas a campo, vas a dedicarte a hacer eso, ¿no? Y es una oportunidad única porque no sabemos, mañana más tarde qué van a hacer ustedes y si tendrán oportunidad de otra vez de hacer ese tipo de trabajo. Y otra herramienta clave son sus tesis. Yo siempre les digo a mis estudiantes de método, la tesis no solamente a qué requisito para obtener tu título, la tesis es tu primer paso de especialización explícito. Y es una carta de ingreso al mercado si lo quieren ver en esos términos. Entonces, está en sus manos, ¿no? Aprovecharlo, elegir un tema que no solamente les interese, sino que tenga potencial y que también pues contribuya, y ahí se lo voy a decir muy rápido, yo soy de las que creo, eso contribuye a los múltiples problemas que tiene este país, a los cuales tampoco podemos darles cuenta, ¿no? Yo quiero enfatizar en algo que dije al final, estos paralelos. Creo que Alex y Norman, yo estoy de acuerdo con ellos en el fondo, o sea, yo creo también como ellos. Sin embargo, también me gustaría afirmar el hecho de que sí es necesario tener ciertos espacios independientes para una y otra cosa, a pesar de que sabemos que se entrecruzan. Para poner un ejemplo muy concreto, hoy vengo yo sistematizando lecturas y empezando un pequeño campo, todavía pequeño, va a ser de largo aliento sobre el parentesco. Es un tema que ya no se toca en la antropología y es un tema por antonomasia en la antropología. No hay ningún proyecto de desarrollo que pida un estudio de parentesco. ¿Por qué es importante estudiar el parentesco? Porque hoy en día los matrimonios en la Amazonía están transformándose, por ejemplo, y la gente se está casando con mestizos. Y esos hijos que a los que los llaman cruzados, por ejemplo, no son susceptibles de derechos de consumo
consulta previa, ni siquiera los esposos mestizos. A ellos no se les puede aplicar consulta previa. Incluso en la comunidad ellos no podían ir a sus esposas, a Guajún, casado con mestizo, no tienen derecho para la comunidad de llevar su DNI para cobrar su pensión de estos programas sociales. El parentesco, no sé cómo podríamos encajarlo en un proyecto de cooperación. Y además el parentesco ha derivado en un tema que es importantísimo, que es el género, y que gracias a eso hoy en día podemos hablar de igualdad de género, de construirlo, de transformarlo. Y no ha partido de un interés de generar un programa de aplicación concreta real. Y sin embargo ha habido y sigue habiendo antropólogos que se dedican a ese tema con financiamientos escasos y que siguen produciendo cosas sumamente interesantes, que no necesariamente se pueden operacionalizar en la práctica y que sin embargo nos permiten cuestionarnos cosas como derechos. A ese tipo de cosas yo me refiero con tener un espacio para pensar con calma. ¿En qué sentido con calma? Con tranquilidad, de saber que tu situación laboral puede tener un año de reflexión, y que quizá luego con el resultado de eso tú mismo puedas decir, oye, podemos hacer algo por aquí, en cuestión de un proyecto concreto de desarrollo. Quizá el tema de la consulta previa está muy mal planteada. ¿Por qué? Porque a los que llamamos nativos o indígenas, ya esa realidad en las propias comunidades no existe. Hay mucha gente a los que les llaman cruzaditos, que están empezando a ser autoridades. Entonces, esa pequeña pausa de tener un periodo de tranquilidad para luego proponer cosas es lo que a mí me gustaría reclamar, insistir en reclamar, ¿no? Me parece que es necesario, y en ese sentido la antropología sí, pues es la herramienta, sus métodos nos permiten hacer eso, y más aún con un tema tan antropológico, que además no solamente implica una metodología cualitativa, sino que necesita cada vez más de metodologías cuantitativas, de software para poder analizar poblaciones de 1.000, 2.000 personas y sus interacciones de redes de matrimonios. Si además asumimos que los sistemas de parentesco en la Amazonía no son como los nuestros nucleados, son cognáticos, pero implican matrimonios con 2 esposas, primas además cruzadas, y que de repente nunca funcionaron tanto así. La antropología, es decir, hay un tema ahí, por ejemplo, y que luego se puede pensar, bueno, ¿y esto cómo se aplica? ¿Y esto cómo lo operacionalizamos? Pero me parece que hay la tendencia es a no darnos estas pausas, estos momentos de, bueno, hagamos esto. ¿No? Eso. ¿Hay alguna pregunta? Con respecto a lo que dijo Alex en cuanto a cómo la reflexión y el conocimiento antropológico ha decaído en las escuelas, en verdad una pregunta para los tres. Vi que Eric, tanto Eric como Norma asintieron a esto. Quería saber por qué piensan que eso está pasando y si tiene algo que ver con que los antropólogos hoy en día supuestamente están creando este conocimiento para ser aplicado en la práctica, obviamente, se están dedicando a otras cosas o bueno, ¿por qué creen que está pasando por qué está decayendo esta generación de nuevo conocimiento antropológico, ¿no? Yo no estoy creyendo en el conocimiento antropológico. Lo que existe es una tendencia a pensar que la disciplina debería orientarse a la práctica. Y yo creo que es una tendencia sana, a condición de que no sea exclusiva. Lo que sí es cierto es que, la vamos a decir así, las condiciones de calidad de producción, sea del conocimiento o de la práctica, deberían ser altas. Y no son. Entonces, ¿cómo saltar, vamos a decir así, de un trabajo que debería ser, no sé, extenso, ubicado,
relacional, que comprenda la expresión del fenómeno. Yo pienso que sí hay un espacio para la producción de conocimiento. Es más, yo pienso que hay un espacio para la producción de conocimiento que no es aplicado en nada, ¿ya? Porque tiene que ver con la parte lógica de producción, del conocer. A mí el conocer por el conocer, ¿no?, me parece tan legítimo como el conocer para actuar. Entonces, hay una serie de discusiones sobre qué es lo que tienes que impulsar desde el Estado, por ejemplo, del Estado. A mí no me importa. A mí como antropólogo yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Y es por eso, es una de las razones por las cuales los antropólogos del sur hacen las dos cosas. Porque no tienen el espacio para una cosa sin la otra. Entonces hay gente que trabaja en consultoría para vivir, ¿no?, y se dedica a hacer investigación, ¿no?, en la universidad o por otras vías sin financiamiento por otro lado. Y eso es la circunstancia normal del antropólogo promedio, o sea, no es ninguna cosa particular, o sea, tiene que ver con eso, o sea, y entonces no es un tema de crecimiento, o sea, ahora, lo que yo sí creo es que no hay suficientes canales y en algún momento se perdió, vamos a decir así, la valla de la calidad. Entonces cualquier cosa pasa, ¿no? Y eso es algo que no debería ser, o sea, y yo soy de los que piensa que, por ejemplo, ¿no?, pues la católica tiene desde hace muchos años, ¿no?, un nivel de calidad que te coloca a nivel de discusión en cualquier otra parte. Tú puedes discutir con antropólogos de Brasil, de Colombia, de Francia, de Noruega, de Estados Unidos, etc. Entonces tiene una formación a nivel de pregrado superior a lo que es una escuela semejante de primer mundo. Ustedes salen de aquí con un nivel de formación que corresponde por lo menos a una maestría afuera. Es lo normal, es el promedio. Digamos, el más regular de ustedes sale con un nivel aceptable para una maestría afuera. Y así es. Hay gente que piensa que no debería ser, pero así es. El problema es que eso no debería ser, ¿no?, solo en la católica. El problema es que, en mi opinión, eso debería ser algo que tú encuentras en Huancayo y en Puno y en Cusco, que no es. Entonces ahí hay un elemento adicional que vive María María, y no lo he mencionado claramente, un elemento que tiene que ver con la responsabilidad y con la ética, que es central en cualquiera de los escenarios, ¿no? O sea, es parte central, no se trata de que trabajes o no trabajes para una empresa, sino en qué criterios trabajas, ¿no?, y cuáles son tus parámetros de lo lícito y de lo no lícito en el sentido moral, no en el sentido legal, que es otro problema. Entonces hay temas de habilidad, de capacidad de ética, y hay todo un tema para mí que tiene que ver con una lógica de marca, digamos, ¿no? Marca en el sentido de, es algo que hay una marca de antropología peruana que afuera es muy mísera, porque mientras sea antropología, es una mala marca, es una marca exclusiva, ¿no? Y ese tipo en este mundo antropológico no marca la exclusividad, sino marca, vamos a decir así, el estándar en lo que te mide. O sea, tú eres acá antropología peruana. Entonces, eso debería ser, y apuntar, por un lado, a esta lógica académica de producción, pero también a esta lógica de la práctica, y yo creo que debería ir mejorando. Yo quería solamente apuntar al último que dijo Alex, esto de la ética, que justo es lo que tenía la punta de la lengua para hablar, ¿no? Porque al fin y al cabo me parece a mí que es cuestionable el hecho de que tú puedas ir a un lugar a estudiarlo y luego usar ese conocimiento para hacer una consultoría de determinado tipo. Entonces, porque tú has cogido un conocimiento y que bueno, luego lo puedes emplear para un tipo de usando un conocimiento que no es. Yo creo que hay ciertas consultorías que no se pueden hacer, me parece. Yo pienso, ¿no?, que hay ciertas consultorías que no se pueden hacer. Uno puede opinar y puede ir a unas reuniones a dar su punto de vista a partir de su experiencia, y a partir de eso uno puede generar un movimiento o algo en una determinada institución. Pero lo distinto es que tú puedas usar ese conocimiento en favor de, a ver, para decirlo en simple, no nos parece ético que un gerente de una empresa multinacional, lo que quieran, se haga cargo del Ministerio de Economía. Yo en mi conflicto de intereses, ¿no? Pero entonces, si un antropólogo tiene un conocimiento y luego se va a trabajar a una empresa, a una industria extractiva, ¿hay un conflicto de interés o no? Me pregunto.
Yo creo que hay consultorías que no se pueden hacer. Por lo menos no si has entrado a un lugar, conoces ese lugar y luego usas eso para tú tener honorarios. O sea, ahí, como dice Alex, una cuestión moral. Que debe haber el Colegio de Antropología, debería tener un código de ética, yo creo que debería tenerlo, no sé si lo tiene, de repente lo tiene, en todo caso no lo conozco. No, pero bueno. Bueno, sobre estos temas, a ver, primero, ¿no? Para seguir el hilo con el tema de la ética, ¿no? Bueno, yo no diría lo que, digamos, en los términos que lo plantea Beri de cosas que no puedes hacer, o sea, habría que hablar de casuística, ¿no? Pero entiendo la preocupación, ¿no? Y yo la conecto con el hecho que normalmente, no siempre, pero normalmente, el trabajo del antropólogo depende de los demás. Entonces, nuestra particular manera de generar conocimiento depende mucho de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo no solamente reconocemos eso, sino somos transparentes en nuestras intenciones, ¿no? Yo acá hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, no es una cosa exclusiva, no es una tendencia global, todas estas estandarizaciones de procedimientos de investigación que tienen, por ejemplo, esos consentimientos informados, cartas por firmar, que aquí, bueno, en especial antropología, bueno, también tenemos una posición, digamos, que nos planteamos a hacer preguntas, porque no necesariamente que yo dé un papel pues significa que te has informado, pero digamos, el tema, más allá de las preocupaciones sobre cómo implementar, yo creo que el tema de base es que, o sea, punto número uno, hagas lo que hagas, eres transparente en tus intenciones, ¿no? Y algo que es muy importante, es decir finalmente a dónde va a ir ese producto final, ¿no? Y por supuesto poniendo claramente los límites en lo que tú humanamente puedes hacer, ¿no? Porque por ejemplo tú puedes hacer un estudio pero tú no eres el tomador de decisiones. Tu estudio puede ser muchas cosas, o pueden haber al contrario. Seguramente ustedes muchos van a pasar circunstancias donde ustedes más bien van a ser los tomadores de decisiones y les va a tocar firmar, y yo digo, en lo personal yo tengo mucho respeto por esas personas, porque no son cuestiones fáciles. Estás tomando posiciones en asuntos que son complicados, donde no necesariamente hay evidencia, no hay consenso, ¿no? Y en estas cosas, a veces uno de los problemas que tenemos en las ciencias sociales, sobre todo en sus ribetes más activistas, es que a veces pues somos muy buenos descalificando a priori, ¿no? Y yo creo que no es un arte la descalificación, sino justamente un ejercicio de transparencia. En eso comparto la preocupación planteada por él, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de, como a la pregunta, ¿no? O sea, yo no creo que haya bajado la producción. O sea, les recuerdo que esta es la especialidad que el número más alto de tesis produce en el año, ¿no? Que es una especialidad cuyos profesores son investigadores con una producción que es alta, ¿no? Y no lo digo por un ejercicio de golatra, es una cosa que está comprobada y puesta. Entonces, no es un asunto de que haya decrecido la producción la católica o en general, sino yo como es un tema más de las brechas que tiene la antropología. Y la antropología es totalmente incierta. Y yo creo que tenemos nosotros también, como de una manera los hijos privilegiados de la familia, ¿no? Tenemos un rol, ¿no? Un rol por contribuir a que la formación, los contenidos, las oportunidades, pero mucho de esto para mí depende de oportunidades de nuestros colegas en las regiones mejoren, y ahí hay esfuerzos importantes como el Colegio de Antropólogos que está Carlos Eduardo, Oscar, Alex promoviendo. Yo creo que esa es una parte digamos, de nuestro quehacer con el cual también debemos tener, digamos, un compromiso, una mayor responsabilidad. Ahora, un tema adicional que yo quería mostrar, decir que tenía que ver finalmente con todos los temas de cómo comunicamos no solamente lo que producimos, sino cómo comunicamos nuestra experiencia, ¿no? Y yo creo que es algo que ustedes pueden ir afinando en el transcurso de sus estudios de pregrado, finalmente, cómo escribes, ¿no? Los estilos de escritura, entender que van a haber no solamente diferentes audiencias, sino diferentes, de alguna manera, formas de argumentar, ¿no? Lo que tienes que decir. Y eso efectivamente, eso no te lo van a enseñar en ningún curso. Eso lo aprendes leyendo, pero lo aprendes también ejercitándote, ¿no? Y también entendiendo una cosa muy clara ubicarte claramente. Si tomamos como premisa que los antropólogos en esta parte del mundo navegamos en este continuo que decía Alex, bueno, por default, vas a lidiar con diferentes audiencias. Van a haber algunas audiencias donde las revistas indexadas son importantes, van a haber otras que son completamente irrelevantes, ¿no? Bueno, obviamente, si tú decides ser académico, es parte de las cosas que tienes que hacer, pero no exclusivamente. Hay otras cosas que tienes que hacer también porque depende mucho con qué proceso te estés vinculando. Con relación a eso del continuo, vale la pena por lo menos visitarlo.
depende de dónde te ubicas, en el polo más académico o en el polo más práctico, la noción de legitimidad de la disciplina es distinta. Pero si tú estás en un polo académico, tu preocupación es que haya, y vas a trabajar en temas prácticos, tu preocupación es la conexión entre la práctica, la reflexión y la teoría, porque tú estás apuntando a este espacio. Si tú estás del otro lado, el espacio es estrictamente práctico, tu preocupación es completamente distinta, porque tu preocupación no tiene que ver con la teoría antropológica, ni siquiera con el sentido de la práctica, sino también con la relevancia de las acciones en función al contexto y el problema que está atacando. Entonces, digamos, y eso podría decir así, ejemplificar la tensión entre la antropología del desarrollo y la antropología para el desarrollo, porque en realidad ambas parten de dos posiciones epistemológicas y dos preocupaciones de legitimidad bastante distintas. Entonces, cuando hablamos de un continuo, estamos moviéndonos en este continuo, en un continuo en el que no es solamente un problema de lo que hago, sino también dónde inscribo lo que hago y cuál es el sentido de mi práctica para distintos contextos.